Dicen que el verdadero terror no se esconde en la oscuridad, sino en lo que no puedes ver cuando apagas la luz. Aquí no hay finales felices, solo relatos que te harán mirar 2 veces antes de dormir. Esto es Miedo Nocturno, donde cada historia deja una marca y cada noche puede ser la última tranquila que vivas. ¿Te atreves a escuchar? Nunca he contado esto en voz alta, ni a mi mamá, ni a mis compas, ni siquiera a la policía, porque si te dijera que vi lo que vi, así tal cual, me dirías que estoy loco, pero te lo voy a contar. Todo empezó un viernes por la noche, justo después de que mi primo Toño se robara una ouija del mercado de Sonora. Ya sé, suena cliché, pero Toño era de esos que se reían de todo. Vamos al Panteón San Isidro. Güey, dijo, nomás para ver si de verdad hay algo. Y yo, por menso, le seguí el juego. Llevamos velas, cigarros y una bocina vieja para poner música. Según nosotros, íbamos a grabar un TikTok invocando espíritus para hacernos virales hasta que entramos. Desde que cruzamos la reja oxidada, sentí que algo no quería que estuviéramos ahí. El aire se puso frío, y eso que era primavera. Los árboles apenas se movían, pero sus sombras parecían manos queriendo jalarnos hacia abajo. A Toño le valió. Yo no quería, la neta. Algo en el estómago me decía, vámonos, pero otra parte de mí quería ver qué pasaba. Así que nos sentamos frente a la tabla y pusimos los dedos sobre la planchete. Antonio preguntó, ¿hay alguien aquí que quiera hablarnos? Nada, hasta que escuchamos un crujido detrás de nosotros, como si alguien hubiera pisado ramas secas. Volteamos al mismo tiempo. No había nadie. Seguro fue un gato, dijo Toño, y volvió a preguntar, ¿cómo te llamas? La planchete se movió, muy suave. Luego a la A, después a la L. No mames, susurré a Toño, tragó saliva. Y justo cuando la aguja se movía a la siguiente letra, la planchete se detuvo y luego se resbaló sola, como empujada por una fuerza invisible, hasta la letra D-A-L, Don. Toño soltó una risa nerviosa. Ja, 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 maldición, ¿nos está mentando la madre o qué? Pero yo ya no podía reírme, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si algo se hubiera metido entre nosotros. Toño quiso mover la tabla para tomar una selfie, pero la planchete saltó de la tabla como si algo la hubiera lanzado. ¿La viste?, le grité. Él asintió, pálido. Y fue entonces cuando escuchamos el primer susurro. Venía de entre las tumbas, una voz baja, raspada, como si saliera de una garganta llena de tierra. Salgan. Toño giró la cabeza a todos lados. ¿Quién anda ahí? Pero nadie respondió. Solo se escuchaban los grillos y ese murmullo lejano, como si cientos de voces hablaran desde bajo el suelo. Las velas se apagaron de golpe, como si alguien soplara sobre ellas desde la nada. Y ahí, justo en ese momento, lo vimos, al fondo del pasillo de tumbas, donde ya no hay luz ni faroles, apareció una figura alta, delgadísima, como si estuviera envuelta en un manto negro que se movía, aunque no había viento. Y lo peor, solo una sombra donde debería estar. Toño se puso de pie de golpe. Vámonos ya. Pero algo no nos dejaba movernos. Era como si nuestras piernas estuvieran clavadas al piso. Y esa sombra empezó a avanzar hacia nosotros, paso lento, pero cada paso hacía temblar el suelo. Yo sentía como si la tierra respirara, como si bajo nuestras suelas cientos de muertos se estuvieran removiendo. Entonces Toño gritó, no veas sus ojos, no veas sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Yo no sabía de qué ojos hablaba Toño, si esa cosa no tenía cara, pero entonces
La sombra levantó la cabeza y en la oscuridad de donde debería estar su rostro se abrieron 2 puntos rojos. No brillaban como focos, no, brillaban como brasas, como si dentro de esa cosa hubiera fuego, pero no un fuego que calienta, sino uno que quema el alma. Y fue ahí cuando mi cuerpo se liberó del miedo por un segundo. Agarré a Toño del brazo y corrimos. Corrimos entre tumbas, saltando cruces, tropezando con lápidas rotas. Las ramas de los árboles nos rasguñaban la cara como garras, y detrás de nosotros esa cosa también corría, pero no se oían pasos. Se oía como si las hojas se arrastraran, como si el viento tomara forma y nos persiguiera. Y su voz, esa maldita voz, susurraba una y otra vez: malditos, malditos, malditos. Llegamos a la entrada del panteón. Toño forcejeó con la reja, pero estaba cerrada con cadena y candado. No abre, buey, nos van a matar aquí. Yo empecé a llorar. No me da pena decirlo. Tenía 16 años, sí, pero sentí que me iba a morir. Ahí, rodeado de muertos, por culpa de una tabla estúpida y un primo imprudente. Entonces vi algo, una tumba abierta, como si la tierra se hubiera hundido y revelara un hueco oscuro y profundo. «Métete ahí», le grité a Toño. «Rápido». No sé por qué lo dije. No sé por qué pensé que esa fosa podía salvarnos, pero preferí esconderme bajo tierra que seguir viendo esa sombra venir hacia mí. Toño se lanzó primero. Yo lo seguí. Caímos entre tierra húmeda, raíces y un olor horrible a podrido. La sombra llegó justo cuando yo metía los pies, y antes de cerrar los ojos, la vi asomarse por la orilla de la tumba. Solo un segundo, pero fue suficiente. En mí habló. Su voz se metió en mi cabeza, como un pensamiento que no es tuyo, ahora me pertenecen. Todo se volvió oscuridad. Toño gritaba, yo también, pero nuestros gritos no salían, como si la tierra los tragara. Era como si estuviéramos metidos dentro de una boca gigante que no solo nos cubría, nos masticaba. No puedo respirar. Toño jadeaba. Nos estamos enterrando vivos. Intentamos escarbar hacia arriba, pero cada vez que movíamos la tierra, más caía sobre nosotros. Nos ahogábamos en lodo, raíces y olor a muerte. Pero entonces algo cambió de pronto. Ya no estábamos dentro de una tumba. No sabría decir cómo pasó, pero de un parpadeo a otro el suelo desapareció y caímos como si hubiéramos atravesado el mundo entero. La caída duró segundos o minutos, no sé. Solo recuerdo que al tocar el suelo otra vez ya no era tierra, era piedra húmeda fría, y había antorchas encendidas en las paredes. Toño se arrastró hasta mí. Estaba cubierto de tierra y sangre en los brazos. «¿Dónde estamos?», preguntó con los ojos desorbitados. Yo miré alrededor. Era como una catacumba, un túnel subterráneo lleno de nichos tallados en las paredes, y en cada nicho había una calavera con la boca abierta. Todas estaban mirando hacia nosotros. «No puede ser», susurré. «Esto no es el panteón. Esto está debajo». De las paredes empezaron a salir sonidos. No eran voces humanas, eran lamentos, como si las calaveras respiraran. Y en ese eco pudimos escuchar algo más claro, en una frase, susurrada en cientos de idiomas. Pero en el fondo, en español, se oía una sola cosa: «Quédense, ya no son de arriba». Toño me tomó del brazo. «No nos vamos a quedar, vámonos de aquí». Y justo cuando empezamos a correr por el túnel, algo se movió entre las sombras, algo que no era ni humano, ni completamente muerto. Al fondo del túnel, entre el parpadeo de las antorchas y el aliento podrido que salía de los nichos,
Algo empezó a caminar hacia nosotros. No corrían, no se arrastraban, caminaban con la tranquilidad de quien ya sabe que vas a morir. Y cuando la luz finalmente lo tocó, lo vimos en era un hombre, o por lo menos alguna vez lo fue. Llevaba una sotana rota y llena de tierra seca. Sus pies eran hueso pelado, como si hubiera estado siglos caminando sin carne. Pero lo más horrible era su cara. No tenía ojos, solo dos huecos profundos de donde salía un líquido negro que le escurría por las mejillas. Y al abrir la boca, no habló. Cantó en una especie de canto fúnebre, lento como los rezos antiguos en las misas de muertos. ¿Qué chingados es eso?, gritó Toño, dándose media vuelta. Pero apenas dio un paso, una mano salió de la pared y lo sujetó del cuello. La pared viva, las calaveras habían cobrado vida, y ahora las manos esqueléticas emergían de los nichos para atraparnos. Toño pataleaba. Yo le jalaba el brazo para soltarlo, pero otras manos empezaron a sujetarme también. Sentí uñas quebradas clavarse en mi espalda. Y ese canto cada vez más fuerte, más y más voces se sumaban desde las sombras, hasta que de pronto se hizo el silencio, y en medio de ese túnel, entre los huesos, el lodo y el eco de los muertos, una voz nueva habló, una que no habíamos escuchado antes, una que parecía venir desde el mismo centro de la tierra. Él debe quedarse, tú puedes irte. La voz se refería a Toño Anamí. Me ofrecía salir, pero había una condición: entregar a mi primo. Y en ese instante, una luz se encendió detrás de mí, una salida, una oportunidad. Esa luz, Dios mío, esa luz era real, no era antorcha ni ilusión. Era como un rayo de luna que se colaba por una grieta imposible. Era salida en libertad, y la voz volvió a sonar: uno se queda, uno se va en... Toño me miró. Sus ojos estaban llorosos, pero no de miedo, de resignación. Vete, primo. ¿Qué? No, vete, güey. Yo metí la tabla, fue mi culpa. Y en ese instante empezó a cantar también, como poseído, como si el canto fúnebre lo estuviera tragando desde dentro. Cállate, Toño, resiste, ya no puedo. Sus pupilas se pusieron blancas, su voz se unió al canto. Estaba dejando de ser Toño. La sombra del monje se acercó a él con una mano extendida y le colocó en la frente una especie de cruz, pero hecha de hueso. Y ahí lo supe. Toño ya no estaba. Lo que había frente a mí era su cuerpo, sí, pero su alma la tenía ese lugar. La voz habló una última vez, antes de que cambie de opinión, y el túnel detrás de mí empezó a cerrarse. Las paredes se movían como si respiraran, como si ese panteón tuviera pulmones, huesos y voluntad. Corrí sin mirar atrás. Sentía las manos aún queriéndome agarrar los tobillos. Los cánticos se convertían en gritos, y el rostro de Toño se me quedaba tatuado en el alma. Salí por un agujero en la tierra, entre raíces y piedras. Afuera ya era de día y el panteón estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me quedé ahí, tirado, temblando, con la cara llena de tierra y lágrimas, sin mi primo. Los días después de eso fueron extraños. Nadie me creyó. Dijeron que Toño se había perdido en el monte, que seguro se cayó en una cueva o algo así. Buscaron por una semana. Nunca lo encontraron. Yo tampoco dije nada. ¿Quién me iba a creer que un panteón se tragó a mi primo vivo y lo convirtió en un muerto que canta? Claro, Juan. Pero no era solo eso. Después de escapar, empezaron a pasar cosas en mi cuarto. Las luces parpadeaban a las 3:33 de la mañana, siempre, la misma hora
en que jugamos con la tabla. A veces mi perro se quedaba mirando un rincón específico de la sala y gruñía sin razón, y una noche me desperté empapado en sudor. Sentía que me observaban y ahí estaba Antonio, o lo que quedaba de él, parado a los pies de mi cama, con los ojos blancos y la cruz de hueso aún marcada en la frente. No hablaban, no se movía, solo me miraba, y de su boca, sin abrirla, salía un canto bajo. El mismo del túnel. Yo grité. Mi mamá entró al cuarto con un bate en la mano, pero Toño ya no estaba. Solo quedó el olor a tierra húmeda. Desde entonces empiezo a oír su voz más seguido, no con los oídos, con la cabeza, y siempre repite lo mismo. Uno se queda, uno se va, pero la deuda no termina. Intenté quemar la tabla. No sirvió. Intenté irme del pueblo en peor. Toño me sigue y no. Está solo, porque cada vez que aparece hay más sombras detrás de él, más voces en el canto, como si viniera por alguien más. No dormía, no comía bien. Mi mente ya no distinguía lo real de lo que no. A veces veía a Toño en la calle, parado entre la gente, pero nadie más lo notaba. Otras veces lo escuchaba cantando desde el baño, aunque el baño estuviera vacío. Pero una noche todo cambió. Soñé que estaba de nuevo en el túnel, con las calaveras, las antorchas, el canto, pero esta vez yo era el que cantaba. Y frente a mí había otra persona amarrada, otra víctima, gritando, pidiendo ayuda. Como Toño desperté gritando, con la boca llena de tierra, y entendí, yo no escapé. El trato no fue una salida, fue una maldición. Uno se va, pero no se libera. La entidad, lo que sea que vive bajo ese panteón, me marcó. No me dejó ir, me convirtió en su próximo instrumento. Y cada vez que alguien se acerca a mí, cada vez que les cuento esta historia, algo se despierta. Por eso la estoy contando ahora, para advertirte, porque tú estás escuchando esto, ¿verdad? O leyéndolo. Y al hacerlo, ya estás en contacto. Ya te vio, ya sabe tu nombre, ya tiene tu olor, y dentro de poco te va a cantar. ¿Creíste que era solo una historia, una anécdota para asustarte antes de dormir? No, esto no es una historia de miedo, es un aviso. Desde que empezaste a escuchar, desde que me dejaste entrar en tu mente, la cosa debajo del panteón ya te está buscando. ¿Recuerdas ese zumbido que escuchaste hace rato? El escalofrío repentino en tu espalda, el parpadeo raro en la luz de tu cuarto. No fue casualidad. Esa entidad se mueve a través del relato. No está limitada por tiempo ni espacio. Solo necesita que alguien la escuche. Y ahora tú sabes su nombre. Lo leíste sin darte cuenta. Cuando mencioné la cruz de hueso, cuando describí su canto, ¿ya está contigo? ¿Ves esa sombra en el rincón de tu cuarto? No mires muy rápido, te está observando. No te hará nada, por ahora. Primero espera, primero te estudia, te canta por las noches. Al principio apenas lo oirás. Será un murmullo, como el viento. Luego lo empezarás a tararear sin darte cuenta. Y cuando eso pase, ya no habrá salida. Yo fui el primero. Toño, el segundo tú. Serás el próximo, y un día, cuando estés con alguien más, también les contarás esta historia. Las luces se apagan, pero el miedo apenas comienza. Gracias por acompañarme en otra historia oscura. Recuerda, en este canal las noches nunca son tranquilas. Suscríbete, deja tu like y prepárate, porque el terror regresa en la próxima entrega de Miedo Nocturno. Buenas noches, si es que puedes tener una